Saludos alumnos, les presento el resumen de la clase para esta semana. Objetivo: identificar lugares históricos de Israel y su situación política. Ya niños, antes que nada quiero relatarles el conflicto que existe entre judíos y árabes, ya que estas dos naciones descienden de una misma genealogía. Como lo dice aquí, los vínculos de sangre entre judíos y árabes están también subrayados por el hecho que los dos son pueblos semitas. Descienden de Sem, hijo de Noé, emparentado también con Jesús, como lo relata la genealogía del Evangelio de Lucas. Y aquí en esta imagen ustedes pueden observar el Israel actual. Este es el país, la tierra donde Jesús cumplió su misión, su ministerio. Jerusalén, ¿cómo ha cambiado el mapa del Oriente Medio? Esta es una infografía. Acá en este mapa se muestra la parte verde, es el territorio que les pertenece a los palestinos, a los árabes, y el color naranjo es el territorio que le pertenece a los israelitas. Ustedes pueden observar que es un territorio muy pequeño, pero donde habitan dos pueblos con distintas religiones y creencias. Vamos a avanzar. Hay raíces, aquí dice raíces del conflicto. En diciembre de 1947, la Asamblea General de la ONU significa Organización de Naciones Unidas, aprobó pese al rechazo de los árabes el plan de división de Palestina. Entonces, bajo mandato británico habla de los ingleses, ¿ya? Este plan preveía la creación de dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, y una zona internacional en Jerusalén bajo control de las Naciones Unidas. Repasemos ahora las principales etapas del desarrollo del conflicto y cómo se configuró el estado actual de la situación y de las fronteras reales de la zona, que no están reconocidas por la comunidad internacional. Bueno, esta fotografía que ustedes observan, esta imagen, representa al Muro de los Lamentos, donde los judíos van de continuo a orar, a hablar con Dios, donde dejan sus peticiones. Generalmente la gente tiene la costumbre de dejar los papelitos ahí en el muro y dejan las peticiones a Dios. Ya, este es el mapa donde relata, estos son los mapas, donde relata el conflicto entre los árabes y los israelitas y de cómo fueron cambiando a través de los años. Ya, situación de Palestina antes de la guerra árabe-israelí del año 1948 a 1949. Si ustedes se fijan, en este pequeño territorio están repartidos los lugares para los palestinos y las colonias hebreas, o sea, los judíos. Entonces, si ustedes se fijan, gran parte de esto era de los palestinos. Pero si pasamos al siguiente mapa, el plan de división de Palestina, que fue aprobado por las Naciones Unidas. ¿Se fijan? El verde pertenece a los palestinos y el naranjo pertenece a los israelitas. Y el otro color dice territorio bajo administración internacional, este que está acá. Situación tras la Guerra de los 6 días. En el año 1967 se produjo una guerra llamada la Guerra de los 6 días, donde Israel, por supuesto, salió vencedor. Y si ustedes se fijan, el color naranjo representa a Israel y gran parte del territorio ahora le pertenece a los israelitas y todo este territorio a los palestinos. Vamos a pasar. Ya, en el año 1948, el 14 de mayo de ese año, el Reino Unido pone fin a su mandato sobre Palestina. El Reino Unido se refiere a Inglaterra.
y ese mismo día los judíos proclaman la fundación del Estado de Israel. Entonces ellos dicen, este es nuestro país, este es nuestro Estado, este lugar nos pertenece. Y el evento desencadena el inicio de una guerra entre los colonos hebreos y varios estados árabes. Contrario de la decisión de la ONU, Egipto, Siria, Líbano, Transjordania, Arabia Saudita, Irak y Yemen introducen casi inmediatamente tropas en Palestina, pero los israelitas rechazan el ataque y en el 1949 ganan la guerra, quedándose con gran parte del territorio palestino. Aquí ustedes pueden ver una columna de humo sobre un edificio bombardeado en Israel, en Gaza. Imagínense lo terrible que es que esos lugares estén en conflicto. Sobre todo los niños palestinos, los niños judíos que siempre sufren, que tienen que ir a la escuela y a veces ocurren estos enfrentamientos. Ya, y este hombre que está aquí en la fotografía representa al gobernante en aquella época, en el 1948, al gobernante de Israel. Y esas estrellas que ustedes ven es la estrella de David, que simboliza al pueblo de Israel. Ya, en el año 1967, tras varios enfrentamientos fronterizos entre Israel y los estados árabes vecinos, sobre todo Siria, viendo que un conflicto bélico es casi inevitable, Israel lanza un ataque preventivo. Estalla una guerra contra la coalición compuesta por Egipto, Siria, Jordania e Irak, y el enfrentamiento duró poco, tan solo 6 días, pero el resultado, la completa derrota de los aliados árabes, cambió drásticamente el panorama de ya de por sí conflictiva región. Y ahí los israelitas ganaron este conflicto y gran parte del territorio ahora les pertenece a ellos. Aquí yo les coloqué una imagen de Betania que representa aquí, esta es la tumba de Lázaro donde Jesús lo resucitó. Y esa historia se encuentra en las Escrituras. Bueno, niños, finalmente yo les dejé un video en la plataforma con este relator que se llama Luisito Comunica, que es muy entretenido, muy dinámico, y ahí él recorre los lugares de Israel y cómo es actualmente, cómo viven, cuáles son sus costumbres. Así que una forma bien dinámica para que ustedes se sientan como un poquito más identificados con la realidad de cómo viven estos pueblos y cómo en la Tierra Santa de Israel, en los lugares donde convergen esas 3 grandes religiones, como son los musulmanes, árabes, judíos y también el cristianismo. Bueno, niños, también les dejé el formulario y estas 3 preguntas que ustedes tienen que contestar. La número 1 dice: describe con tus propias palabras el conflicto entre árabes y palestinos. Describe qué harías tú para que exista una instancia de paz entre estas naciones. Y número 3, desarrolla una reflexión destacando lo que más llamó tu atención y por qué. Eso es todo, niños. Espero que les haya gustado esta clase y cuídense mucho.